Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 8:18 a.m. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. El día de hoy estará aquí en Querétaro la senadora Beatriz Paredes Rangel. Estará en la Universidad Anáhuac, aquí en Querétaro, hablando de un tema que me parece relevante, que tiene que ver con las perspectivas para el desarrollo sostenible en el siglo XXI ante la comunidad estudiantil, ante la comunidad universitaria, la sociedad queretana, pues obviamente con una serie de reflexiones importantes, interesantes, que sin duda alguna conoceremos. Es hoy a la 1:00 p.m, justamente en la sala de exposiciones de la Universidad Anáhuac, aquí en el estado de Querétaro. Le doy la más cordial bienvenida a la senadora vía telefónica. Senadora Beatriz Paredes, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por tomarnos la llamada, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Primero, preguntarle a qué viene a Querétaro, cómo viene y cómo surge esta posibilidad de platicar también con la comunidad universitaria, con la sociedad queretana, pues de este tema que tiene que ver con el desarrollo sostenible, pensando en los grandes desafíos que hoy por hoy tienen que asumir los gobiernos en los tres órdenes: municipal, estatal y también federal, senadora. Pues desde luego yo siempre he estado cerca de los jóvenes. Estoy convencida de que los jóvenes no solo son el futuro, son el presente, son la realidad de todas las sociedades, y es esencial escucharlos, nutrirse con sus preocupaciones, compartir con ellos lo que has podido vivir. Y en el tema medioambiental tengo un compromiso muy claro. Soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente y también soy integrante de la Comisión de Educación, así es que procuro mantener un diálogo constante con las universidades, con los universitarios, para estar atenta de sus temas, de sus preocupaciones, y poderlos plantear ante las autoridades educativas, y en el caso de los asuntos de cambio climático y medio ambiente, también plantearlos ante la Comisión de Medio Ambiente. En esa misma perspectiva, ¿cómo andamos en esta asignatura del desarrollo sostenible a nivel federal? ¿Cómo ve a Querétaro? Que también me gustaría escuchar un poquito ese posicionamiento en lo que se tiene que hacer, se debió haber hecho, se tendría que estar haciendo en el tema de desarrollo sostenible en nuestro país, senadora. Mire, México es un país que tiene que reconocer que uno de sus asuntos vitales es el tema del agua. Creo que venimos de una historia muy desafortunada de ecocidio en la época de la colonia, cuando se decidió desecar toda la zona lacustre en donde estaba asentada la Gran Tenochtitlan, y el Valle de México, que era un entorno lacustre, fue desecándose paulatinamente. En el caso de la Ciudad de México, sí, se entubaron los ríos y se fueron perdiendo. El río Churubusco, el río de la Piedad. Las nuevas generaciones no saben que donde está ahora el viaducto era un río, que sí, donde está la gran avenida del río Churubusco, sí, era un río, que había el río San Ángel. Eso era agua, era un espectáculo maravilloso, además de un ecosistema excepcional. La zona centro del Valle de México ha recibido impactos muy graves, y en términos generales el país tiene un déficit de agua en muchas regiones del norte de nuestra geografía. Sí, sí. Tenemos en comparación el sur-sureste con volúmenes de agua muy grandes. Entonces es indispensable un replanteamiento integral de la política hidráulica, y esto toca de manera significativa al Bajío, particularmente a Querétaro, sí, en donde tienen que hacer un esfuerzo de equilibrio con el gran desarrollo industrial que han logrado, y desde luego con la utilización de tecnologías de saneamiento del agua. Son grandes temas que vamos a tener que abordar en conjunto con las nuevas generaciones, porque la perspectiva de existencia sana, de convivencia en bienestar de las personas en los próximos años,
tendrá que ver con este adecuado equilibrio con la naturaleza. Correcto. El gobierno del presidente López Obrador ha cuidado, ha mantenido, está generando también una estrategia, políticas públicas que sirvan, como usted bien señala, para conservar este equilibrio que debemos cuidar y atender de la naturaleza, senadora. Pues yo diría más bien que ha tenido políticas muy contradictorias. Ha habido pronunciamientos importantes, ratificando sus compromisos con las cumbres de cambio climático, incluso señalando que habrá mayor compromiso de reducción de emisiones de carbono, pero en el caso del Tren Maya, prácticamente la totalidad de los especialistas, la totalidad de las organizaciones ecologistas, medioambientalistas serias, han opinado que varios tramos del Tren Maya han afectado de manera muy grave al ecosistema de la península de Yucatán, particularmente a un ecosistema muy delicado que es el de los ríos subterráneos de la región de Quintana Roo. En ese sentido, de Tulum, etcétera, de Playa del Carmen, en ese sentido el tramo 3 del Tren Maya ha estado muy cuestionado. Yo comparto esos cuestionamientos porque fueron siglos de transformación geológica que dieron pauta a un sistema muy frágil de equilibrios entre cuevas, ríos subterráneos, un suelo alcalino muy difícil, calcáreo. Entonces, ha habido actitudes contradictorias en donde la preeminencia de grandes obras, más por una voluntad política que por un criterio técnico-científico, ha estado por encima de la opinión ecologista. Pues qué importante, qué interesante. La escucharemos hoy a la 1:00 p.m. ahí en la Universidad Anáhuac sobre este tema del desarrollo sostenible y los retos, desafíos para el siglo XXI. Y bueno, como siempre, bienvenida a Querétaro. Pero quiero aprovechar su presencia, si no tiene usted inconveniente, senadora, preguntarle el tema que hoy nos ha indignado a muchos. Parece incomprensible que mueran 39 personas de origen, son migrantes que vienen en busca del sueño americano, van hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano, se mueren en una oficina del Instituto Nacional de Migración, lamentablemente, y algo tiene que pasar en este país. Ayer escuchábamos la discusión, veíamos el debate en el Senado de la República, y de repente como que falta claridad para que podamos entender en la opinión pública cuál es la postura de cada una de las fuerzas políticas sobre este desafortunado, iba a decir desgraciado tema que nos ocupa el día de hoy, senadora, perdónme usted el término. Pues yo tuve una intervención muy clara en la tribuna del Senado, un rechazo contundente a la política migratoria que ha aplicado esta administración, una denuncia específica de lo que sucedió en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Fue una comisión de homicidio doloso por omisión, porque quienes tienen la obligación de custodiar a personas y presumen que puede darse una muerte, tienen la obligación de salvarlo, así lo señala el código de procedimientos penales, el Código Penal. Entonces, ahí hay responsabilidades penales y así tendrá que actuar la autoridad. Pero independientemente de este caso, que es gravísimo, que es muy doloroso, que nos debería generar un luto nacional, es indispensable que haya una revisión integral de la política migratoria. Las estaciones migratorias no tienen por qué ser centros de detención. La retención administrativa solo puede ser hasta por 36 horas. Se están dando procesos muy irregulares en la política migratoria y no corresponde a la tradición migratoria mexicana, en donde México tenía un timbre de orgullo por ser un espacio en donde se exaltaba la posibilidad de ser un país de refugio, un país que respetaba el derecho de exilarse. Entonces, estamos haciendo el trabajo sucio que le corresponde a las autoridades estadounidenses, que nos han exigido ser un país que sea el tercer país seguro, en donde la gente espere
el resultado de sus trámites para entrar a Estados Unidos. Claro, sí, y sí, nos sí. parece que no está clara la negociación con Estados Unidos de cuál va a ser el rol que juegue México en ello, y no estimo que el rol que nos piden los norteamericanos sea el que corresponda a nuestro país y a nuestra alianza con América Latina y a nuestra tradición de hermandad con los países centroamericanos y latinoamericanos. Totalmente, totalmente. ¿Usted consideraría que se puede haber tratado? Hay responsabilidades. Ayer la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, refería que hay 8 funcionarios, pues son, perdóneme usted, funcionarios menores que podrían tener alguna responsabilidad, indudablemente, pero la pregunta que se hacían, y en el Senado también se discutió ese tema, la responsabilidad que pueden tener el secretario de Gobernación o el secretario de Relaciones Exteriores o el encargado del Instituto Nacional de Migración, que además no permitieron que fueran a comparecer, tanto el de Gobernación como el de Relaciones Exteriores, ¿tuvieran que renunciar ante una situación de esa naturaleza o no, senadora? Mire, a mí no me gusta con las tragedias humanas. Creo que se tiene que ahondar la investigación, Sí. Definir las responsabilidades, precisar cuáles son las líneas de autoridad y actuar con toda severidad. Pero si esto lo vinculamos con un debate político que pueda interpretarse de otra manera, lo que se provoca es que haya respuestas políticas. Ayer hubo una enorme reflexión por parte de los legisladores de Morena, Sí. después de que ya se había propuesto que comparecieran los senadores. Los senadores habían propuesto que comparecieran los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Al politizarse y polarizarse el debate, la gente de Morena, que ya había planteado también esa propuesta, cambió el sentido de su intención y votaron en contra de la comparecencia. Entonces, es un asunto tan importante que no tiene sentido politizarlo, que se investigue exhaustivamente y las líneas de autoridad que no cumplieron con su responsabilidad, que asuman lo que les corresponde. Correcto. Me imagino que va a ser el sentido de la comparecencia que sí aceptaron de Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, para conocer, deslindar responsabilidades y también, de repente mi abuelita decía, senadora, que el hilo se revienta por lo más delgado, ¿no? Pues no culpar, no sancionar, llevar a la cárcel a funcionarios de bajo perfil, de muy bajo perfil, y no llegar a la parte más importante que tiene que ver con la toma de decisiones en este país, senadora. ¿Qué dice usted? Ciertamente es muy importante que haya una investigación exhaustiva y que se precisen los niveles de responsabilidad, pero también es indispensable actuar en la política integral. Hay que investigar lo que ya sucedió, pero sobre todo evitar que siga sucediendo. No es Se nos está perdiendo ahí a ver, se nos perdió un poquito. hermanos migrantes. Sí. Hay varios problemas muy graves de migrantes que están en tránsito por nuestro país. Eso significa que algo no anda bien en la política migratoria. Hay que revisar inmediatamente todas las estaciones migratorias. Hay que liberar si hay migrantes que estén retenidos fuera de la ley. Hay que replantear la estrategia migratoria de conjunto, sí. Y eso es lo que debemos abordar con altura de miras desde el Senado mexicano. Pues, senadora, le mando un abrazo, gracias por tomarnos la llamada de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Bienvenida a Querétaro, y estaremos ahí muy puntuales a la 1:00 p.m. en el auditorio de la Universidad de Anáhuac para hablar de este y otros temas que seguramente van a salir ahí al comentario, a la opinión de los jóvenes universitarios y de la sociedad queretana, senadora. Muchas gracias otra vez. Se lo agradezco mucho. Hasta luego. Que tenga buen día, muy amable. Gracias, la senadora Beatriz Paredes Rangel, senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional, y que bueno, el día de hoy, pues a propósito de estos temas del desarrollo sostenible, señala que no se cumple con el equilibrio ambiental, lamentablemente a nivel federal, que tenían que estar cuidando las autoridades federales. Y en el otro tema, el de pues esta oficina migratoria allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, bueno, pues que es importante que se revise, que se
se revise, que se investigue de manera exhaustiva para quién o quiénes resultan responsables de esta tragedia que tiene que ver con la muerte de 39 migrantes, muchos de ellos de origen centroamericano, que pues fallecieron lamentablemente en esta unidad del Instituto Nacional de Migración, donde lamentablemente también ha aparecido a la luz pública, pues se violentan, se quebrantan, no se respetan los mínimos derechos humanos de cualquier persona. Imagínense, en busca del sueño americano, no tiene nada que requiere una familia para salir caminando, recorrer un país, otro país y tratar de llegar a los Estados Unidos para tener y ofrecerle una vida mejor a su familia. Imagínense cuando no tienes nada y decides hacerlo, es porque pues de plano lo único que te queda es justamente tu vida, con la que lamentablemente estos 39 migrantes pues terminaron su destino, su camino, su recorrido hacia los Estados Unidos en busca del mentado sueño americano. Gracias, las 8 de la mañana con 33 minutos. Bueno, y por cierto que luego del incendio que se registró en la estancia provincial de Ciudad Juárez, en Chihuahua, en donde fallecieron 39 migrantes, el gobernador Mauricio Curi reconoció que ha pedido ya a la Secretaría de Gobierno, con la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez, al coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, que se reúnan a la brevedad con el delegado de la Secretaría de Gobernación, Samuel Mena, para pues establecer también, hacer o realizar una serie de revisiones de las condiciones en las que se atiende a los migrantes que atraviesan, que pasan por Querétaro buscando llegar a los Estados Unidos. Andrea Martínez tiene los detalles. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, dio a conocer que ha pedido a la Secretaría de Gobierno estatal que se revisen las condiciones de la estancia del migrante en Tequisquiapan. Esto luego del incendio que se registró en la estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fallecieron 39 migrantes. Indicó que se pidió a la Secretaría de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, y al coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, que se reúnan con el delegado de la Secretaría de Gobernación, Samuel Mena, con el fin de hacer una revisión a las condiciones con las que se atienden a los migrantes que pasan por Querétaro. Le pedí hoy en la mañana a la Secretaría de Gobierno que se juntara con el delegado de Inmigración, que se juntara con el delegado de Gobernación y que se juntara con la gente de Protección Civil para ver cómo están las instalaciones, qué es lo que se puede hacer y en lo que podamos ayudar, por supuesto que cuenten con nosotros. Consideró que a nivel nacional se necesita tomar más en serio lo que sucede con el tema de migración, ya que los problemas se han ido a los estados, principalmente a los que se encuentran en la frontera con Estados Unidos, en donde se detienen a los migrantes centroamericanos y el problema se queda en México. Reconoció que se tiene un riesgo importante en las vías del tren tras el paso de migrantes por diferentes colonias de los municipios por donde pasan los migrantes y por tal motivo se reforzarán los operativos de seguridad. El mandatario estatal consideró que se deberían hacer medidas preventivas desde el sur del país para que estas personas no lleguen en estado de vulnerabilidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, gracias. Ahí haciendo un llamado también a la sensibilidad de la licenciada Guadalupe Murguía en esta misma visión de respeto absoluto a los derechos humanos, tal cual como se planteó, le decía yo, esta misma semana cuando se presentó la nueva imagen de la policía estatal, que el gobernador Mauricio Curi González, bueno, pues hace este esfuerzo, este trabajo, esta consolidación del equipo de pues del gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno, y bueno, le presumía también a la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores, justamente por estos niveles, ¿no?, de gobernabilidad, de gobernanza, y que han sido pues temas importantes para el desarrollo de la propuesta política del gobernador Mauricio Curi González. La seguridad, respeto absoluto a los derechos humanos, y bueno, en este mismo esquema, en la presentación del sistema de seguridad en el estado de Querétaro, también la licenciada Murguía ha sido muy sensible justamente a este tipo de situaciones que representa sin lugar a dudas un pilar importante para el desarrollo, la definición de políticas públicas del gobierno del estado, a las que se está dando prioridad y que se tienen que cuidar dentro del esquema que también han señalado, y lo ha hecho también la licenciada Murguía, es el discurso pues del gobernador del estado Mauricio Curi González, cuidar los temas de seguridad y paz social que se tienen que privilegiar en el estado de Querétaro. Gracias como siempre, su opinión siempre la más importante. Son las
8 de la mañana con 37 minutos, 8:37. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News. Primera emisión, su opinión siempre la más importante. Volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Radar TV, conectando emociones.